ajustar para que opere a potencia constante, conectado siempre a un bus infinito de potencia. Entonces las condiciones en el bus de potencia deben de expresarse en este esquema fasorial. Entonces uno de ellos es la tensión. Esta tensión no tenemos control sobre ella. Es el sistema el que determina cuánto es esa magnitud. Esa es la tensión del bus. Ahora bien, cuando hablamos de potencia constante, no podemos ir a las dos expresiones conocidas. Una es la definición. Si esto me lo define el sistema, no lo puedo determinar, entonces esto, si es constante, hace que la potencia sea constante. Pero entonces, ¿qué sucede? El producto tiene que ser constante, pero esto no puede variar. Y esto también puede variar. Pero su comportamiento, digamos, debe de dar siempre un resultado igual. De esa manera, entonces, esta potencia es constante. Eso es desde el punto de vista, digamos, de los parámetros externos. Ahora bien, internamente tenemos, esto es el terminal, es su F, reactancia síncrona, y otra vez aparece. Entonces, si esta potencia es constante, esta es constante, la reactancia síncrona relativamente es constante. Entonces, otra vez, esto tiene que ser constante. Pero eso no implica que su F varíe, y que esto tampoco se mueva. Las dos tienen que ajustarse. Su producto tiene que ser constante. Ahora reflejemos esas dos condiciones, digamos, dentro de nuestro esquema. Ahorita vamos a observar, digamos, nuestro generador. Acá, solo fase, acá a la salida. A la salida, entonces, estos dos parámetros tenemos que ubicarlos. Vamos a suponer que estamos con carga inductiva. Y tenemos un ángulo específico. Esto, acá, no es nada más que la proyección del fasor I sub A, digamos, sobre el fasor B sub T. Es decir, esto es la proyección acá. Entonces, si le asignamos este valor acá, sería, esto es I sub A, eso vale eso. Entonces, ¿eso qué implica? Que indiferente la operación que tenga el generador, cuando lo observo con esta expresión, esto tiene que ser constante. Entonces, eso define una región de operación. Entonces, si la corriente se mueve dentro de esta región, de esta línea, entonces siempre me va a dar esta proyección constante. Es decir, póngale, esta puede que no sea la nominal, pero si la corriente, por ejemplo, se mueve acá con este factor de potencia, su producto I sub A coseno de este ángulo siempre me va a dar este valor. Igual, si la corriente viene ahora y se mueve, por ejemplo, a este punto acá, llamémosle acá, lo que define un teta sub 3, su producto siempre me va a dar ese valor. Es decir, y eso también es válido, ¿no? Si operamos en esta situación, con este ángulo. El valor de corriente por el coseno de este ángulo siempre me va a dar esta proyección.
Por eso es que la condición dada para potencia constante, digamos, amarra que el alternador debe moverse en esta región con su corriente. Ahora bien, pero acá es un poco complicado observarla, digamos, porque tenemos la corriente de carga, que sabemos que tiene que ver con el factor de potencia que da la máquina. Pero aquí, digamos, le estamos permitiendo que la corriente, digamos, se mueva, pero la estamos restringiendo en esa región. Ahora, si nos vamos por este otro lado, voy a quitar algunas de estas para... Entonces ya tenemos esa proyección. Hoy vámonos con la otra ecuación. Necesitamos agregar los otros parámetros. Este de acá es I sub A J XS. Y aquí tenemos este valor acá, por el seno de este ángulo, no es nada más que lo que define esto de aquí es seno. Entonces, desde el punto de vista de esta expresión para la potencia, entonces, si esto es constante, entonces este valor tiene que ser el mismo. Entonces, define esta región de operación. Acá. Entonces, igual, cuando la corriente se mueve, se desplaza acá. Y ahí sí podemos repetir, digamos, un valor de corriente, quitar esta de adelante. Por ejemplo, nos movemos hacia esta posición. Entonces, lo que hace es que este fasor de acá viene a, si hay una reducción en la magnitud. Entonces, el posicionamiento de la caída de tensión, 90 grados, ¿no? Acá, hace esto. Debe de moverse a esta región acá y suba 2 otra XS. Y el valor de su F entonces se ajusta a este valor. Su F2 pero es su F2 por el seno de este valor me debe dar un incremento. Pueden verse que acá el ángulo aumenta, aquí este sube, pero es su F baja. Entonces ahí se compensa y da como resultado que el producto es su F seno delta es el mismo. Este valor tiene que ser constante. Entonces, la máquina debe de observarse. Si yo le designo, mire, usted va a entregar potencia constante, no implica que la máquina se va a quedar con una corriente fija, un factor de potencia fijo, y allí se va a quedar. No, la corriente está fluctuando. La potencia es la que va a mantenerse constante. Y la potencia considera variables que están cambiando. SUF, ¿y quién controla SUF? Y su F, vámonos a SUF. Entonces ya vimos acá que esto tiene esta región. Hoy veamos quién determina el control. Con este valor de acá, que es la línea roja, el valor de la corriente en el circuito de campo sería este. Este es F1. Ese valor, ¿qué es lo que determina? La magnitud de su F. Es decir, ¿y quién hace eso? El regulador de tensión. Ahora bien, los generadores tienen una serie de elementos de control. Se controla la frecuencia, se controla la tensión, se controla la velocidad, temperatura, pero también se controla potencia. Es decir, la potencia es un parámetro que se realimenta hacia la máquina. Entonces, ¿qué es lo que le dice en este modo de operación? Estamos acá.
en esta parte, digamos, de la línea roja, bueno, estamos operando acá. Entonces, para esta condición, estos son los requerimientos en la salida. Entonces viene la máquina y entonces para mantenerse en este punto, para este valor de potencia, este es el valor fijo, pero que está determinado por esta situación, indica de que la cantidad de tensión interna generada debe ser esta. Pero para generar esta cantidad de tensión hay que inyectar esta cantidad de corriente en el regulador de tensión. Pero ¿qué es lo que sucede? También este ángulo tiene importancia, y este ángulo, ¿quién lo está controlando? El primotor. Es decir, hay un par de su 1 que hace el primotor. El primotor regula la cantidad, digamos, de potencia para verificar este resultado. Entonces, él no tiene control sobre esto. Esto lo hace el regulador de tensión, pero este sí lo puede ajustar. Entonces viene, hay un ajuste en el regulador de tensión y un ajuste en el primotor, en el gobernador. Puedes ver lo que hace la máquina, no es solo un control. Manda la orden al regulador de tensión para que ajuste el valor de corriente en el campo principal. Pero el primotor también hace su trabajo y ajusta el paro, la torsión a este valor. Entonces viene, digamos, en este caso tendríamos que la corriente, la magnitud se reduce, se viene acá. Entonces el sistema, para este valor de corriente, entonces viene y desarrolla esta caída por reactancia en este valor aquí. La tensión debe de moverse a este punto acá, de manera tal que este nuevo resultado sea siempre constante. Pero para hacer eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Viene el regulador de tensión y hace este ajuste. Pueden ver, este es más largo, es más corto. ¿Eso qué implica? Que hay una reducción en la corriente de campo, se reduce. Pero no solo es eso, el gobernador viene y dice, hey, necesito hacer eso. Entonces mete más combustible, de manera tal que trata de impulsar más al alternador, y entonces lo que hace es que le desplaza los polos un poco y abre el ángulo. Entonces el ángulo aumenta, este sube, pero eso es baja. Entonces su producto se mantiene constante. Y ese es el trabajo que está haciendo. Cada vez que se produce una variación, por ejemplo, si caemos en este valor de acá, la máquina viene y ubica su caída por reactancia y su correspondiente tensión. Todavía es menor, viene acá. Pero ¿qué es lo que hace el primotor? También ajusta el ángulo, la fuerza, más combustible. De esa manera entonces está trabajando el alternador y la corriente está fluctuando en esa máquina, está variando. Pero los ajustes en campo y los ajustes en el primotor deben de estar coordinados para producir esto. En la potencia asignada, el valor de potencia constante, es un parámetro que se alimenta, digamos, al sistema general de control. Ahora bien, cuando los generadores trabajan en batería, los controles individuales de cada uno de ellos, digamos, tienen mucho que ver con la operación individual de cada máquina. Pero el sistema también está siendo monitoreado, digamos, para establecer el trabajo de equipo. Entonces ahí es donde está, digamos, para cada generador su cuota asignada de potencia. Y ahí va a estar entregando. Si son, por decirle algo, 100 kilovatios, lo que debe de suplir, de manera
permanente, ese va a ser su cuota. Y aunque las cargas varían, ¿no? Porque está fluctuando, él hace los ajustes en el regulador de tensión y en su primotor. ¿Para qué? Digamos, eso se cumple. Y entonces, al final, lo que nosotros vemos acá es un flujo de potencia constante. Esa es la situación. Ahora podemos ver algo interesante con la máquina. Pueden ver que aquí, en esta condición, el alternador puede suplir potencia constante. Acá, igual. Y acá, igual. Entonces, pero ¿cómo es que se hace ese ajuste? Si nosotros, por el contrario, digamos, empezamos a aumentar la corriente en el campo, pónganle que estamos en este bloquillo. Entonces, yo puedo ajustar el valor, digamos, del factor de potencia del generador, es decir, este valor que acá lo puedo llevar a este valor de aquí. Eso lo puedo hacer, digamos, sin necesidad de sacrificar la cantidad de potencia que está dando la máquina. Entonces, pero para poderlo llevar a cabo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer lo inverso que tenemos aquí. Vamos a ver. Es como que esta fuera mi función 1 y necesito llevarlo a esta otra condición. Entonces, lo que hacemos es aumentar la corriente del circuito de carga. Supone que estamos trabajando en esta situación y quiero llevarlo acá. Entonces vengo y en lugar de, digamos, de lo contrario, pues estábamos observando, digamos, que la corriente iba variando y nosotros hacemos los ajustes. Pero hoy digo, acá, pero estoy con factor de potencia bajo. Entonces yo puedo llevarlo y operar con un mejor factor de potencia, digamos. Por ejemplo, digo yo, le voy a meter más corriente al circuito de campo y aumento esta corriente acá. Si no hago un ajuste, para si yo aumento corriente, lo que hago es grande eso. Pero si no hago la corrección para este parámetro, rompo la condición. Porque solo estaría estando esto. Si este lo aumento, pues este es posible. Pues viene el primotor y va su torsión, de manera tal que se ponga en ese punto. Y estoy en la misma potencia. Por eso es que el factor de potencia se puede tomar con la cantidad de potencia. Entonces, si a un alternador empezamos a aumentar la corriente, forzo el factor de potencia mejore, pero tengo que ajustar también el primo. Incluso puedo llevar, y esto es a que toda la potencia desarrolla, la máquina sea potente. Pero si lo llegaba, se da esa situación y con las correspondientes ajustes. Es decir, puedo definir con qué factor de potencia va a bajar mi generador. Normalmente, y eso ha llamado todo el sistema de generación tiene esta situación. Y lo que les mencionaba, la época del problema que sucedió en un nuevo hospital, es que, digamos, los puntos de carga realmente están completados con bases de capacitor para subir reactivos impulsos. Es decir, estos reactivos, porque cargas al final es el efecto de inmovilidad, resistencias, inductancia, capacidad, inductancia, dominio. Entonces, para que este reactivo inductivo no lo tenga que subir porque el generador no es verdad.
poder se ponen listo los niños para que cargan los números. De esa manera, entonces, la máquina puede desarrollar computación. Entonces, un generador programado dentro de su sistema de control para que potencia constante trabaja de. Ahora, un generador que está, digamos, en pendeo cuando, es decir, la potencia sube, él cambia su potencia, digamos, prácticamente se deja libre. Se deja libre así como lo veía en el tema anterior, pero hoy tenemos la cuestión de que esta tensión no depende del generador. La impone el sistema, entonces se amarra a operar en esa, entonces queda libre, absorbiendo las estaciones de potencia. Pero la base, lo de el esquema, digamos, de la base, generalmente se generadores que tienen capacidad, parte de acá, generalmente que está relacionada a la unidad de potencia de de manera entonces no entonces todo ha sido generado